No, la Zúñiga. doctora Zúñiga, la doctora Lady Zúñiga ya está con nosotros. Doctora, buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros estos minutos. No estaba programada esta entrevista, pero es importante tener su criterio. Usted como ex ministra de Justicia del gobierno del expresidente Rafael Correa. Bienvenida. Buenos días, querido Jaime. Gracias por la entrevista. Efectivamente, eh, con esta noticia que sigue causando angustia y frustración en nuestro país, ¿no? Creo que es el resultado de haber elegido la falta de experiencia y la improvisación que siguen costando la frustración de los ecuatorianos y las ecuatorianas, de las vidas, y que obviamente ponen zozobra la seguridad de nuestro país. ¿Cómo se puede fugar un PPL, doctora Zúñiga? No hay rastros. Ayer nos decían que habían cavado un túnel. Resulta que no nos muestran el túnel. Decían que se había fugado con 18 personas más. Pero yo escuchaba ayer al comandante de la policía, en horas de la noche, que solo falta Fito. O sea, el gobierno no nos aclara bien la situación que ha ocurrido dentro de la penitenciaría del Litoral. Es que este es otro grave error que está pasando este gobierno, y es las faltas en la comunicación, ¿no? Que es uno de los factores también para que se haya generado este tema de inseguridad, porque anticipar las estrategias en un momento tan neurálgico de nuestro país también producen estas cosas. Hay estrategias en seguridad que no hay que contarlas antes de hacerlas, hay que contarlas cuando se ejecutan, cuando se hace información sumamente sensible, por un lado, y por otra, cuando hay esta necesidad de que la gente necesitamos sentirnos informados, se debe dar la cara y se debe justamente informar qué es lo que está pasando. Hasta ahora, desde ayer que se tenían noticias supuestamente de esta supuesta evasión, porque no se sabe si se fugó, si regional, si sigue en uno de los pabellones, no nos han dado información clara al respecto. Obviamente también sigue generando la zozobra en nuestro país, entre los ciudadanos, la indignación, la frustración de ver que nos hemos convertido en uno de los 5 países más inseguros del mundo. Entonces, obviamente, el pesimismo impera en nuestro país. Correcto. ¿Cuántas veces al día se cuentan a los PPL, doctora? Porque llama la atención que justo el día de ayer no nos han dado una explicación muy contundente de lo que ha ocurrido. Por ahí dicen que Fito no se fugó ayer. Hablan de que Fito se fugó 2, 3 días antes de que se anuncie la escapada de Fito. Y ayer a las 5 de la mañana, justo, 5 de la mañana, hacen un operativo. Recién tal vez se enteraban que Fito ya no estaba. ¿Con cuántos días de anticipación tal vez salió Fito? Claro, es una de las tantas interrogantes que tenemos al respecto. No se sabe específicamente qué mismo fue lo que ocurrió. No se ha dicho nada por parte del gobierno respecto de los detalles de esta presunta evasión. Como usted bien lo menciona, los protocolos establecen que al menos 2 veces tiene que hacerse el conteo de los privados de libertad, tanto en la mañana como en la noche. Pero obviamente basta con ver las imágenes que ayer se pasaban en redes sociales de lo que es hoy una celda de uno de los cabecillas más peligrosos del país, con todos los privilegios, sin ningún control por parte del Estado, donde obviamente a leguas se nota que quien maneja los centros penitenciarios es el crimen organizado, ¿no? Que las cárceles están en manos de la delincuencia y que obviamente ellos son los que dicen y desdicen lo que pasa dentro de los centros. No hay protocolos, no hay un proceso de clasificación. Estas personas, los sentenciados o los PPLs que tienen mayor nivel de peligrosidad deberían estar tal como lo establecía en algún momento, el modelo que alguna vez existió, por su nivel de peligrosidad separados, pero además por su nivel de peligrosidad también custodiados. Es obligación del Estado y el Estado no va a tener forma de evadir esta responsabilidad, porque es responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de los centros penitenciarios, y obviamente de esta seguridad también tiene que ver con el resguardo estricto que deben tener las personas privadas de libertad.
La gente en el chat nos dice que Fito desde Navidad está fuera de la penitenciaría. Doctora, ¿quién debería ser el responsable de lo que ha ocurrido con esta fuga? ¿A quién le damos la responsabilidad de esto? Mire, buscar un solo responsable es muy complicado. Yo creo que aquí han habido varios errores sistemáticos. El primero es que obviamente, lastimosamente, tenemos un gobierno con inexperiencia en estos temas de seguridad. Las personas que están a cargo del tema de seguridad obviamente no han estado vinculadas a estos procesos y esto es complejo, no es fácil solamente criticarlo desde el análisis y juzgar lo que está pasando, pero sin duda tiene que ver con la inexperiencia. Tiene que ver definitivamente con la inexperiencia y con la determinación en hacer las cosas. Miren la institucionalidad, el SNAI no sirve para nada. El SNAI, ni siquiera sabemos quién está a cargo del SNAI. No ha habido alguien que por lo menos asuma esa responsabilidad, que informe a la ciudadanía lo que está pasando. El SNAI es inexistente. La institucionalidad del Estado debe haber sido una de las primeras prioridades que se tenía en materia de seguridad, porque solamente fortaleciendo la institucionalidad se puede hablar de control de cárceles. El hacer más cárceles, el anunciar más complejos penitenciarios sin tener el control de ellos es una irresponsabilidad, porque finalmente lo que se necesita es que el Estado retome el control de los centros penitenciarios y para eso obviamente hay que intervenir los centros. Las normas tal y como están en este momento permiten que Fuerzas Armadas también apoyen en el tema de la seguridad. Tanto es así que ayer veíamos las imágenes de los operativos y Fuerzas Armadas también está involucrada en estos temas. Entonces, el Estado sigue de la criminalidad. Son los privados de libertad los que determinan qué es lo que pasa dentro de los centros y afuera, también en las calles, porque la inseguridad está repercutiendo sin lugar a dudas en lo que está pasando a la ciudadanía en general. Entonces, la falta de institucionalidad, la falta de conocimiento, falta de tener un equipo que obviamente conozca esto. No hay un liderazgo, yo no sé si sea también su percepción. No vemos a alguien que por lo menos haga de vocería, que informe claramente y que entiendo que también ellos quizá tengan lo que más me es que sean mismos seguridad no está si a fugar, que es lo más seguro en el conteo de los ciudadanos de libertad. Parece que tenemos un inconveniente completos, ¿cuáles son las que se van a tomar? Eso. Doctora, bueno, parece que hemos tenido un inconveniente justamente en función de la señal. Estábamos conversando con la doctora Lady Zúñiga. Sin duda alguna nos decía, sí, existe la responsabilidad del gobierno, no podemos hablar básicamente de una sola persona, sino de muchos responsables porque no tienen el control de los centros penitenciarios. No hay quien controle las cárceles. Las cárceles del Ecuador son controlados por los mismos PPL. Ellos son los amos y señores de las cárceles del país. Se le ríen en la cara al gobierno y no a este, al anterior y al anterior también se le rieron en la cara. Así que ellos son, ahí está pues. La cárcel es el reflejo de una sociedad, de esta sociedad en la que actualmente vivimos, en esta sociedad donde reina la inseguridad, donde reina la bala, donde encontramos sangre como alfombra. Esto es lo que estamos viviendo. Y el Ecuador es un barquito a la deriva. Todos quieren coger el timón, pero nadie sabe cómo hacerlo porque nadie sabe cómo llevarlo. Jaime. Vamos a darle el paso a Carlita Aro, que tenía la palabra, tenía las preguntas para la doctora Zúñiga. ¿Será que se pudo conectar? No, bueno, pedimos mil disculpas por los problemas de señal. Doctora, ¿sí nos escucha? Carla Aro le saluda, buenos días. Hola, buenos días, les escucho. Parece que hubo un problema con la tenemos mejor señal. Doctora, básicamente estamos viendo que no hay en concreto un plan de seguridad.
cómo retomar el control de las cárceles en estos momentos que sabemos las circunstancias que vive nuestro país y que básicamente la penitenciaría del litoral no es una penitenciaría segura. Hablando específicamente de eso, porque también las otras tampoco es que son seguras. Pero ¿cómo retomamos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Basta con cambiar a los miembros del SNAI? ¿Basta con cambiar a la cúpula policial? Porque sabemos que todas estas entidades están inmersas en la corrupción. Claro, ahí tiene que haber, obviamente, determinación, tener una estrategia que no sea que primero sea conocida por los privados de libertad. Eso obviamente pone en riesgo cualquier el resultado de cualquier estrategia, para empezar. Segundo, es importantísimo que el Estado pueda tomar el control a través de las fuerzas de seguridad. El Estado tiene la posibilidad de hacerlo. Habrá que tomar en cuenta toda la violencia que pueda generar este hecho, ¿no es cierto? Dentro de los centros y afuera de los centros, pero quizá lo más importante es poder tener el control, poder intervenir ciertos pabellones donde puedan estar los demás cabecillas, poder informar a la ciudadanía. Yo creo que eso es un tema también importante y que debemos exigir, saber qué es lo que está pasando. Que alguien se haga responsable y que informe lo que está sucediendo, y obviamente mantener el control en los otros centros. Eso de forma inmediata, ¿no? Pero finalmente aquí tiene que haber este plan Fénix que tanto se ha hablado al respecto. No se ha visto ningún resultado más allá de los anuncios que se han hecho, por un lado, y por otro también entender que esto no es de ahora, que haber relajado los controles, que haber permitido que esta permeabilidad del crimen en varios estratos de gobierno es lo que ahora nos está costando estos resultados. ¿Cómo es posible que después de tantos meses, ¿no es cierto?, no haya sido la primera prioridad arreglar alguno de los centros donde, por ejemplo, donde se puede tener mayor control de ciertos privados de libertad? Pero hoy por hoy ninguno brinda las seguridades. No hay cámaras, no hay vigilancia, el personal está contaminado. Entonces hay que empezar por lo más importante. Si ustedes ven las imágenes que se vieron ayer del tema de cómo estaban los pabellones, están totalmente cambiados. Están totalmente remodelados. Ha visto paciencia de las autoridades, y eso realmente indigna, frustra en que no haya un liderazgo en materia de seguridad, que le apoye también al presidente, a quien está encabezando ahora el gobierno, pero no hay ese liderazgo, no hay esa experiencia, no hay esa estrategia, y esto nos va a seguir cobrando vidas humanas y sobre todo la seguridad de nuestro país, que siga el Ecuador conociéndose a nivel internacional por ser uno de los países más inseguros, uno de los 5 países más inseguros del mundo. Entonces, creo que lo importante es tomar la determinación. Hay que tomar la decisión de fortalecer la institucionalidad del sistema de seguridad. No puede seguir existiendo un SNAI que no existe, que no sirve para nada, que no tenemos ningún tipo de resultado. Este tema de que la policía sea quien lidere los centros penitenciarios tampoco ha dado resultados, y eso ya sabíamos, porque incluso la doctrina prohíbe que eso se haga. El personal policial no está para liderarles los centros penitenciarios, están para las estrategias de seguridad. Tiene que combinarse el tema de seguridad con rehabilitación, porque si no, estos son los resultados que estamos viendo ahora. Se relajaron los controles, no se ha intervenido en la infraestructura está por meses así. No es culpa de este gobierno, sin duda, pero también había que tomar primeras medidas y acciones importantes para poder tomar el control al menos de algunos de los grupos de privados de libertad, que son los que generan la zozobra en nuestro país. Pero nada de eso se hizo, nada de eso se ha hecho. Doctora, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, el día de hoy, en un canal de señal abierta, dijo que lo más probable es que se haya filtrado información y por eso se fugó Fito. ¿Cómo es que se filtra información de lo que está planificado, lo que planifica hacer el gobierno justamente para tener el control de las cárceles o para movilizarlo? ¿Cómo es que se filtra esa información? ¿A quién le puedo decir, tú me estás filtrando información? Es que las estrategias que se toman para el tema de seguridad tienen que ser manejadas sigilosamente. Anunciar traslados públicamente antes de hacerlo, obviamente genera ese tipo de reacciones, por un lado, y por otra también las estrategias de seguridad tienen que tomarse en un grupo cerrado,
tiene que hacerse una depuración de todos los estamentos de seguridad, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito policial, militar. Está claro que están el crimen organizado filtrado todas las organizaciones estatales y hay que pasar por una depuración. Y el grupo de personas que toman las decisiones tiene que ser un grupo muy reducido y comunicar después de que se haga, no antes de que se haga, porque obviamente más allá de los resultados que se pueden tener, lo primero que podemos ver son acciones como estas, ¿no? Anticipar que van a haber traslados, que se van a hacer traslados como una estrategia de comunicación, no es la mejor opción. Listo, vamos. Doctora, queremos agradecerle por aceptar conversar con nosotros estos minutos. Aunque nos hubiese gustado conversar un poco más, pues lamentablemente la comunicación estuvo un poco defectuosa. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Lamento también haber tenido estos problemas en la comunicación. Estoy a las órdenes y esperemos que por el bien del país se tomen correcciones en cómo se están manejando las estrategias de seguridad, que obviamente puedan tener una persona que pueda liderar estos procesos, que con algo de experiencia, en donde obviamente no solamente es la persona, sino debe ser el equipo que maneje el tema de seguridad y que sobre todo puedan informar lo que está pasando en la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia.